Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, yo soy Manuel Gutiérrez, es el programa número 22 de la segunda temporada, comenzamos. Bienvenidos todos a un nuevo programa de 4 onzas, este espacio sobre análisis, opinión del maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 22 de la segunda temporada. Superamos ya pues la media centena de episodios de este podcast que comenzó pues el año pasado. Nuevo programa, nueva semana. Enfilamos ya la recta final de febrero. Y un programa en el que hay muchísimo que comentar, un programa que creo que puede ser uno de los más largos de la historia, ¿no? de este podcast, de estos 50 programas que llevamos ya o que llevo ya subidos a internet, a las plataformas. Un programa en el que hay mucho que comentar, muchas noticias importantes, sobre todo dos principales que afectan a la actualidad española, relacionada directamente, por supuesto, con las artes marciales mixtas. Un programa en el que vamos a analizar lo último que ha ocurrido en el UFC de Seattle, ese evento que en este caso pues encabezaban Henry Cejudo, ex campeón, y la promesa, o la eterna promesa china, Yadong Song. Un evento bastante interesante, bastante bueno, con muchísimas finalizaciones, que es verdad que fue un poco de más a menos, pero sí que tuvo un nivel muy alto de peleas y sobre todo, como comentaba al principio, pues un ritmo frenético, finalización, que hizo que en este caso pues no nos pudiéramos despegar del sofá o brincáramos con todas las finalizaciones que hubo, sobre todo en las primeras peleas. También en el programa, en la parte final, pues vamos a analizar el siguiente evento de UFC que regresa al Apex tras su visita a Seattle, vuelve al Apex de Las Vegas en un Fight Night que va a enfrentar al portugués Manel Capé y a su Almabayev en una pelea de las 125 libras del peso mosca. Una pelea pues que también puede significar futuro contendiente del cinturón, que quien gane pues se enfrenta al campeón Alexandre Pantoja. Y una pelea muy interesante que analizaremos por supuesto en la parte final de este programa, porque como viene siendo habitual, antes vamos a analizar lo que nos ha deparado esta última semana en cuanto a combates, en cuanto a eventos, pero también en cuanto a actualidad, porque, como comentaba, ha habido dos noticias muy importantes que afectan directamente a los peleadores españoles de artes marciales mixtas, dos peleadores que además están en UFC, son los dos mejores peleadores que ha tenido España en su historia en UFC, que por supuesto pues son Ilia Topuria y el asturiano Joel Álvarez. Joel Álvarez, por su parte, pues se anuncia de forma oficiosa, ya que todavía parece que no está cerrado al 100%, que se va a enfrentar al francés Benoit Saint-Denis. Lo comenté en los últimos programas, era una de las opciones principales. Fiziev, Saint-Denis, eran pues candidatos, ¿no? que muy reales, ¿no? en esta categoría del peso ligero. Un Benoit Saint-Denis que estuvo a nada. Estuvo a poco de plantarse, ¿no? Por la pelea por el cinturón, de haber vencido a Dustin Poirier, pues hubiera sido la vida muy distinta, pero en este caso, pues Benoit Saint-Denis, con una infección por estafilococos, se enfrentó a Poirier, el cardio no le aguantó y fue noqueado muy pronto en la pelea contra Poirier, que la verdad que es un hueso muy duro, y pues volvió a perder, en este caso contra Renato Moicano en el UFC de París, partiendo como claro favorito en la pelea principal de ese evento, una pelea que, como ya sabéis muchos, sobre todo los que seguís este programa, presencié en directo allí en el Accor Arena, el Paris-Bercy, y fue un poquito coitus interruptus, ¿no? Por así decirlo. Un evento muy bueno, el del UFC París de finales de septiembre del año pasado, y luego en esa pelea principal en la que esperábamos una batalla, en la que sí que es cierto que se esperaba una victoria francesa de nuevo, una victoria de Saint-Denis frente a Renato Moicano, pues se acabó muy pronto, se acabó de forma correcta, porque viendo la pelea en diferido, ese corte que tenía Saint-Denis
era, bueno, no sé si era un corte o el ojo cerrado, pero que era una detención médica correcta, pues en este caso estaba bien parada la pelea y se cortó la progresión de Benoit Saint-Denis en ese momento, y ahora pues tiene que enfrentarse a un luchador que en este caso ha rondado el top 15 como Joel Álvarez, y en este caso pues para intentar asegurar su permanencia en el top 15. Joel Álvarez, por su parte, una pelea más en el peso ligero. Él ya ha anunciado que va a subir al peso welter más pronto que tarde, porque le es muy difícil dar el peso. Ahora es padre, tiene que conciliar vida pues personal con vida profesional, y se entiende completamente que a estas alturas de su carrera pues no puede hacer más cortes de peso o le supongan mucho castigo los cortes de peso. Hay que recordar que Joel Álvarez es uno de los peleadores más grandes del peso ligero, por no decir el más grande, y eso obviamente pues se acaba lastrándote mentalmente, físicamente. Es un castigo muy, muy importante cortar peso siendo un peleador tan enorme como es Joel Álvarez. No obstante, vamos a esperar a ver qué ocurre en esta pelea. Vamos a esperar, por supuesto, a ver si se confirma esta pelea frente a Benoit Saint-Denis, que para mí es una pelea muy ganable para Joel Álvarez, que partirá como favorito si acaba dándose la pelea. Y creo que por estilo, por el castigo que viene sufriendo Benoit Saint-Denis, por el estilo que tiene Benoit Saint-Denis, por el estilo que tiene Joel Álvarez, creo que los dos, en el caso de enfrentarse, que falta por confirmarse oficialmente, pero sería en el UFC 315 de Canadá, si no me equivoco, sería una pelea a cara de perro, como quien dice, con ambos intercambiando arriba. Sí que es cierto que Benoit es muy peligroso, es un peleador muy duro, es militar francés de carrera, es un luchador con mucha potencia, con un buen wrestling, con un buen grappling, tiene un cardio decente, lo que pasa que ha tenido esos infortunios en sus últimas peleas. Y Joel Álvarez también viene en un estado de forma increíble, solo pues tiene ese último tropiezo, más allá del debut, contra el que iba a ser retador del cinturón de Makhachev, contra Arman Tsarukyan, que yo ya dije que incluso veía ganando a Tsarukyan a Makhachev, pero pues esa lesión de espalda obligó a que Tsarukyan se retirara de la pelea, y aquí pues entró Renato Moicano, el último rival de Benoit Saint-Denis, que no tuvo, pues más allá de un semi o pseudo knockdown, no tuvo muchas opciones ante el bueno de Islam Makhachev. Y ahora pues eso, pues se rumorea, comentó Álvaro Colmenero, el periodista español, que está pues prácticamente cerrada esta pelea, que hay acuerdo verbal y falta que se oficialice. Para mí, una pelea muy ganable para Joel Álvarez. Creo que es una de las peleas más asequibles que puede tener frente a rivales del top 15. También es cierto que es una pelea que no supondría un salto muy importante para Joel en el ranking. Creo que le ayudaría a sentarse en el top 15. Pero lo más importante, más allá de que pierda o gane, es que si gana, pues no sé qué pasaría con su futuro. Yo no sé si haría un último intento a por el cinturón. No sé si subiría ya directamente al peso welter. Es complicado, es difícil. Yo creo que si gana, sobre todo si gana dominando, si gana finalizando, debería hacer un intento más, un último intento a por el título. Y si ya pues no hay esa opción, o te ganan, te finalizan, pues ya sí, subir definitivamente al peso welter, y en este caso pues tener 7 libras más, o 7 kilos mejor dicho más, 15 libras más para dar el peso, que en este caso pues supondría un alivio inmenso para Joel Álvarez, mejores campamentos de entrenamiento, mejor ánimo estando en casa los meses anteriores a la pelea, y sería una decisión que en este caso totalmente respetable. Incluso si gana Benoit y sube de división, también es una decisión muy respetable que suba de categoría, pero me daría mucha lástima que Joel, alcanzando ese top 10 ya oficialmente, o asentándose en el top 15, porque ha estado muy poco tiempo en el top 15 históricamente Joel, pues ya suba de división y empiece, por así decirlo, desde cero en una división que hay que recordar, cuando se sube, pues los peleadores a los que te enfrentas, esto es ley natural, son mucho más grandes, y aquí Joel perdería la ventaja de tamaño, aunque, como he comentado, siendo el peleador más grande del ligero, subiendo de división no desentonaría con los compañeros o con los rivales que tendría en este peso welter. Hay 7 kilos de diferencia, pero es que Joel es muy grande y en este caso pues podría dar la talla perfectamente y ganaría muchas peleas en el peso welter de la UFC. Por lo tanto, vamos a esperar si se confirma este combate oficialmente, que parece que es así, confío en lo que ha comentado Colmenero. Vamos a ver si se confirma para este UFC 315 de Canadá, que será una cartelera muy buena, según parece, y en este caso pues Benoit Saint-Denis, con lo que genera ya no solo en Francia, sino en Canadá también, país francófono, pues puede ser un auténtico combatazo, por supuesto, en el main card
de este evento numerado. Auténtico peleón si se confirma y, como he comentado, Joel Álvarez partiría con casi total seguridad como favorito en esta pelea. La segunda gran noticia de la semana, la noticia más importante, pues ya no solo a nivel español, sino creo que también a nivel internacional de artes marciales mixtas, es que se ha anunciado también que Ilia Topuria deja vacante su cinturón del peso pluma. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que va a permitir que otros dos peleadores de este peso, que en este caso van a ser Volkanovski y Diego López, se enfrenten por el cinturón. Y esto lo que significa directamente es que Ilia Topuria confirma su subida al peso ligero, confirma también que no quiere sufrir más con los recortes de peso y se va a una división que le permite pues no recortar tantísimo peso, tener también campamentos más cómodos, le permite también pues ir a por Islam Makhachev, que es el campeón actual del peso ligero y le ha barrido con el peso pluma, ha destrozado, finalizando a las dos grandes leyendas de la historia reciente de esta división. No quedaban rivales a los que ganar, aunque si te pones estricto pues Evloev, pues Diego López, Brian Ortega si quieres, Jair, pero teniendo en cuenta lo que ha hecho con Volkanovski, lo que ha hecho con Holloway, que son peleadores que han barrido al resto, no quedan rivales, hay que ser pues realista y hay que reconocer objetivamente que el peso pluma a Topuria ahora mismo no le motiva absolutamente nada, porque por mucho que vayan llegando peleadores desde abajo, como es el caso de Diego López, no son rivales para él. Es que es una realidad. Obviamente es un deporte de combate en el que puede ganar cualquiera. Por supuesto, se ven continuamente sorpresas en este combate o en este deporte, pero Ilia Topuria ha demostrado que es tan completo, que tiene tanto poder y que tiene tan buen boxeo, tan buen wrestling, el grappling que todavía no lo ha sacado mucho a relucir, pero cuando lo haga el público no sabe lo que se viene, que es normal que no tenga motivación por seguir defendiendo el título o defendiendo el cinturón en esta categoría, porque sabe que donde está la gloria es en la siguiente división, venciendo a rivales más grandes que tú, y es lo que él ha decidido hacer. Él ha decidido dejar el cinturón, motivarse con una nueva división. Hay que ver ahora cuáles son sus siguientes peleas, porque aquí se abren muchos panoramas, muchas alternativas. No sé si la primera pelea que va a tener Topuria en este peso ligero va a ser directamente enfrentarse por el cinturón a Islam Makhachev. Es muy complicado ahora. Yo ya dije en su momento que creía que la siguiente pelea iba a ser una revancha de Topuria frente a Volkanovski por el cinturón del peso pluma. Parece que no va a ser así, al 99%. Y ahora pues lo que hay que analizar es qué o cuál va a ser la siguiente pelea, cuáles pueden ser las siguientes peleas de Topuria en este peso ligero. Como comentaba, está la opción de ir directamente a por el título, si se lo permite la UFC y si también Islam Makhachev acepta la oferta, o bien pues ir a por un rival rankeado, top 5, como paso previo a pelear por el título, véase Charles Oliveira o véase, pues por ejemplo, Arman Tsarukyan. Para mí tendría sentido, sobre todo tendría sentido esta pelea previa al combate frente a Islam, si consigues traer un UFC o un evento a UFC a España, porque hacer un fight, no sería bueno, sí sería un Fight Night, aunque puedes hacer un evento numerado con Ilia enfrentándose a Charles Oliveira sin ningún tipo de problema, pero traer un primer evento a España con, por ejemplo, Ilia Topuria contra Charles Oliveira, un evento en Madrid o un evento en Valencia, que se rumorea mucho en el Roig Arena, que es un nuevo pabellón que va a estar listo muy prontito, pero traer un evento, como comentaba, con un Ilia versus Oliveira y después pues también un Joel Álvarez contra, pues bueno, si sube de división alguien del peso welter, o pues si se mantiene la división ya contra un top 7, un top 5, y ya pues metes a Dani Várez, metes a Alessandre Topuria, metes a Echer Sosa, puedes hacer debutar a Hervías, tienen muchísimo nombre, ya no solo español, sino también portugués. Puedes meter a Manel Capé, si no vence, por ejemplo, ahora en el evento de esta semana al Almabaez. Puedes traer a peleadores franceses, Benoit Saint-Denis de nuevo, Fares Siam, William Gomis. Es decir, tienen muchísimas posibilidades. Puedes traer peleadores marroquíes en un evento en España, teniendo en cuenta la zona geográfica de España. Creo que incluso trayendo a Topuria y a Joel, Dani Várez, Alessandre, ya vas a llenar el pabellón que quieras utilizar, Bernabéu, Wizzing Center, Roig Arena,
cualquier pabellón lo van a llenar porque España tiene muchísimas ganas de UFC, pero creo que esa sería la única opción, conociendo a Topuria, para aceptar una pelea que no sea contra Islam Makhachev, que sería un evento en España contra Charles Oliveira o contra Arman Tsarukyan. Ojalá ocurra así. Creo que eso acercaría muchísimo la opción de que venga por fin la UFC a España. Obviamente una pelea por el cinturón del peso ligero no va a llegar a España en un primer evento, es imposible o prácticamente imposible, sería una grandísima sorpresa, pero un Topuria contra Oliveira en un Bernabéu, 50.000, 70.000 personas, que se llenaría, eso sería increíble, con Joel Álvarez, con Dani Várez, con Alexandre Topuria, con Echer Sosa, que seguro que debutaría en esta cartelera. Pues la verdad que sería un auténtico eventazo que bueno, supondría pues la llegada por fin de la UFC a España, y supondría pues por fin que los sueños, ¿no?, de muchos aficionados en este país de las artes marciales mixtas pues por fin puedan acudir a un evento presencial, un evento como la UFC, que son increíbles. A mí en Francia, en París, pues me encantó. Y Dana White ya se le ha quitado el miedo por el Bernabéu, ya reconoce pues que el estadio de fútbol es una opción muy real, y yo creo que falta por confirmar eso. Si va a ser una pelea previa, que yo como comento, pues creo que sería Charles Oliveira la opción más probable, o pues directamente enfrentarse a Makhachev. Makhachev sí que es cierto que ha comentado que también quiere subir de división, que quiere ir a por el cinturón de Belal Muhammad del peso welter. Entiendo la postura de Makhachev de no querer enfrentarse a Ilia Topuria o cualquier campeón del peso pluma. Hay que tener en cuenta que él ya venció 2 veces a Volkanovski, aunque la primera fue una pelea muy cerrada en la que yo incluso me decanto por Volka. Creo que Topuria sería un emparejamiento muy malo para Makhachev, sobre todo teniendo en cuenta el poder que tiene Topuria en las manos, el boxeo que tiene. Y creo que sería un peleón, que la UFC quiere hacerlo sin ningún tipo de dudas, pero también creo que va a respetar un poco la opinión de Makhachev y va a ver pues qué decisión quiere tomar. Si Makhachev sube al peso welter y deja también vacante el cinturón del peso ligero, no descarto una pelea por el cinturón entre Topuria y Oliveira. Vamos, me encantaría, me parecería increíble, porque si Topuria ha tenido que dejar vacante el cinturón del pluma para subir al ligero, si Makhachev sube al welter, también tendría que dejar vacante su cinturón actual. Por lo tanto, pues ahí hay una opción que se abre. No veo en absoluto una pelea contra Poirier, no lo creo. Poirier se va a retirar en la siguiente pelea casi con total seguridad, y yo dudo que se quiera enfrentar a un rival como Topuria cuando las posibilidades de que en esa pelea sea finalizado son altísimas, y no va a querer retirarse de forma tan amarga. Entiendo que querrá un retiro un poquito más cómodo, aunque no sea una pelea 100% ganable, pero que sea mucho más asequible, porque Poirier ahora mismo frente a Topuria no haría absolutamente nada. Sería destrozado arriba, en el suelo, en el grappling. Creo que sería un emparejamiento malísimo. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre, hay que estar atentos, debería haber novedades muy pronto, pero es un panorama interesante el que se abre, que a mí al menos me ha sorprendido, que no vaya a defender una vez más el cinturón contra un Volkanovski o un Diego López, o que espere a ver qué ocurre en el Volk versus Diego López. Me parece ambicioso, me parece un movimiento muy arriesgado por parte de Ilia, porque tiene mucho que perder y poco que ganar. Bueno, mucho que perder y mucho que ganar realmente. Pero bueno, vamos a ver qué tal se desarrollan los acontecimientos. Panorama interesante el que se plantea en UFC y en las artes marciales mixtas españolas. Y vamos a ver si se acerca finalmente ya este evento en España, que llevamos meses diciéndolo y nunca llega. Va a ver si puede ser este año, no tiene que ser el siguiente, porque ya luego nos metemos en el siguiente y empezamos con el mismo bucle de todos los fines de semana están cogidos y no hay calendario, no hay hueco, y al final es que no llega nunca este evento, o llega muy tarde, o llega ya con Topuria enfrentándose a McGregor, que bueno, que sería increíble, pero que llegue ya cuanto antes, que tenemos muchísimas ganas de que llegue la UFC a España, y creo que con esta subida de división, se acerca mucho más de lo que estaba antes, porque una pelea por el título o una revancha contra Volka, una pelea contra Diego López, no iba a llegar como evento numerado, o no iba a llegar a España como evento numerado directamente, que creo que tiene que haber un paso previo, que va a ser ese Fight Night, ese evento que seguramente pues va a encabezar Ilia Topuria, y si no es Ilia Topuria, Joel Álvarez,
pero que va a llegar tarde o temprano. Esperemos que sea más pronto que tarde, pero estaremos muy atentos y en cuanto haya alguna novedad al respecto, pues por supuesto la traeré en este programa y lo analizaremos con muchísimo detalle. Luego, pues noticias también importantes en el panorama español, y es que se ha confirmado que Cebenzui Ruiz, el peleador canario, va a estar en el torneo global de PFL, un evento o un torneo que reúne a pues 8 peleadores internacionales de un nivel altísimo, que es un orgullo para España que esté Cebenzui pues dentro. Un torneo que incluye nombres como Jake Hadley, ex UFC, Leandro Higo, peleador veteranísimo de Bellator, Magomed Magomedov, Ali Taleb, que es ganador del PFL MENA, Ciaran Clark, Kasum Kasumov. Tiene también a Kamidov, que es un peleador completísimo. Por lo tanto, estamos hablando de un torneo en el que hay 8 peleadores de un altísimo nivel, 8 peleadores que tienen experiencia al más alto nivel, que se han enfrentado a los mejores de su división, que por ejemplo, pues Hadley se ha enfrentado a peleadores muy complicados de UFC, Kasumov es una promesa, Kamidov igual, Magomed Magomedov se ha enfrentado a lo mejor de Bellator, al igual que Leandro Higo, Ali Taleb tiene un futuro increíble, Clark es uno de los peleadores con más tirón en Irlanda, en este caso del circuito regional, ya sea Bellator como Cage Warriors o ahora PFL, y es un torneo interesante en el que Cebenzui pues llega como tapado. Realmente no me esperaba esta inclusión, ya sabía que había firmado por PFL, pero no me esperaba que hubiera firmado por este formato. Y bueno, va a ser un torneo del peso gallo, por supuesto. Y bueno, pues vamos a ver qué tal evoluciona esto, vamos a ver también qué tal evoluciona PFL. En principio este torneo pues tendrá formato de cuartos de final, semifinal y final, es decir, las 8 peleas 1 contra 1 eliminatorias. Y Cebenzui Ruiz, pues un luchador completísimo, siempre que hemos hablado de él en este programa, un luchador que no ha tenido mucha continuidad, pero que ha estado siempre muy cerca de llegar a la UFC, y es un peleador con muy buen striking, buen grappling, buen wrestling y muy buen cardio. Por lo tanto, muy atentos a Cebenzui en su paso por PFL, que en este caso, pues en este torneo, ganando 3 peleas, pues se asegura llevarse una bolsa importantísima, si no me equivoco era de $500,000, además de lo que va a firmar por cada pelea, que va a ser muchísimo, bueno, que ha sido mucho dinero por lo que ha firmado por PFL, sobre todo teniendo en cuenta que es un peleador al que ha estado muy cerca de llegar a la UFC, o que ha estado pues ahí a un paso de llegar a un formato como el Contender Series. Y otra peleadora que también pues pelea lejos de nuestras fronteras, que es Aitana Álvarez, la peleadora vasca que pelea en Octagon, o actualmente está dentro de la compañía checoslovaca Octagon. No tuvo suerte este fin de semana, perdió frente a Verónica Smolkova por decisión unánime, una pelea muy cerrada, una pelea muy táctica, en la que hubo mucho clinch, hubo mucho wrestling, no hubo mucho intercambio, una pelea en la que Aitana no pudo demostrar su nivel, no pudo pues conectar rodillas, no pudo boxear de forma limpia, una pelea que perdió claramente en mi opinión. Y una nueva pelea para Aitana Álvarez, que se pone ya con un récord negativo, cae ya al 7-8, 7 victorias, 8 derrotas. Una Aitana Álvarez de la que ya hablamos hace algunos meses y parecía que estaba viviendo una segunda juventud, parecía haber revivido su carrera, y con esta derrota, pues golpe duro para la luchadora española, que en este caso pues pierde ante una rival muy complicada, y pues se pone un panorama también complicado para su futuro, tanto en Octagon como futuro profesional en las artes marciales mixtas. Aitana es una luchadora muy completa, tiene un buen wrestling, un buen grappling, tiene un buen boxeo, pero con esta derrota pues ya su récord negativo. Vamos a ver qué tal queda su posición en Octagon, vamos a ver si hay novedades en su futuro. Una lástima sobre todo porque su carrera parecía haber revivido con cambios, ¿no?, en la rutina, cambios en el estilo, y ahora pues parece que se vuelve a estancar un poquito más. Vamos a ver si la vemos, ¿por qué no?, próximamente en alguna promotora española. Y una lástima, realmente, una lástima que perdiera. Estuve viendo la pelea en directo, además en el canal de Álvaro Colmenero en YouTube, conecté de pura casualidad, y una lástima porque nos dimos todos cuenta, ¿no?, los que estábamos ahí viendo la pelea y hablando en el chat,
que le faltó ese puntito más de agresividad, de romper el clinch, de conectar, ya que cayó continuamente en la trampa de la peleadora local. Por lo tanto, decisión unánime que pierde, de forma clara en mi opinión, y se complica un poquito el panorama futuro de la peleadora pues, nacional. Más allá de lo que he comentado, de la actualidad, pues en esta última semana, como no podía ser de otra forma, mucho evento, ya no solo de artes marciales mixtas, sino también hemos tenido un auténtico eventazo de boxeo. Sobre todo en artes marciales mixtas, comentar que he podido ver un poquito de la última cartelera de LFA, que es LFA 202. He visto 3 peleas, las 3 últimas. La antepenúltima, la de Philippe Latou contra Joe Taylor. Philippe Latou, un peso pesado que ha pasado por el Contenders. Se impuso de forma clara a un veteranísimo Joe Taylor. Vi también la finalización de Kamikubo, el japonés, contra Mateus Santos en el primer asalto, una sumisión rarísima, una especie de twister muy, muy raro, nada ortodoxa, y finaliza en el primer asalto este japonés, Kamikubo, que promete mucho. Cuidado, que lo podemos ver en UFC más pronto que tarde, al igual que Pumi Nkuta, que se impuso a Adrián García por decisión unánime y se pone ya con un récord 9-0. Tuvimos también evento de Wild Warriors, en el que os recomiendo sobre todo ver la finalización de Amru Magomedov por KO frente a Alex da Silva, que está por Twitter, la podéis ver, un KO en el primer asalto a los 2 minutos. También pues tuvimos, como comentaba, el evento de Octagon, en el que participó Aitana Álvarez, que peleó en las preliminares, y por ejemplo, pues lo más destacable fue que Sam Crissy perdió su cinturón por decisión dividida ante el georgiano Beno Adamia. Lo que comentaba de boxeo, el auténtico veladón que nos regaló de nuevo Turki, en este caso el millonario propietario entre muchas cosas de la Almería, que es el principal promotor de este tipo de veladas que se realizan, en Oriente Próximo. En este caso pues se hizo también de nuevo en Riyadh. Una velada que encabezaron Dimitri Bivol y Artur Beterbiev. Beterbiev robó el invicto a Bivol en el último combate, la última pelea entre ambos, y digo robó porque para mí ganó claramente Bivol. Tuvimos también pues varias peleas por el cinturón. Por ejemplo, Joshua Buatsi perdió su invicto frente al inglés Callum Smith. El germano Caballel venció por KO a Zilei Zam. Robaron al dominicano Carlos Adames frente a Hamzat Shiraz, una pelea que ganó claramente Adames, pero en este caso pues 2 de los jueces vieron empate. También Shakur Stevenson, que volvió a ganar por finalización, imponiéndose en este caso al inglés Joseph Padley. Y las últimas peleas en las que más interés tenía, pues fue la penúltima, que era pelea por el cinturón del peso pesado, el interino de la WBO, que en este caso se llevó Joseph Parker al finalizar a Martín Bacole. Un Joseph Parker que tendría que haberse medido a Daniel Dubois, que es el luchador que finalizó a Anthony Joshua. Y aquí pues entró en última hora Martín Bacole, que creo que llegó desde su país, desde el Congo, pues en cortísimo aviso, muy fuera de forma. Y Joseph Parker en el segundo asalto lo noqueó, lo llevó al suelo y no había pues ninguna opción de que se levantara el africano. Victoria clara para Joseph Parker. Y luego la pelea principal, pues como no podía ser de otra manera, ese auténtico peleón entre Bivol y Beterbiev. Un Bivol con muchísimas ganas de revancha, con la necesidad de desquitarse de esa primera derrota profesional, que moralmente para mí no fue una derrota ni mucho menos, y se enfrentaba al invicto Beterbiev, al peleador dagestaní, un luchador muy veterano, con mucha experiencia, muy sólido, pero Bivol con ese boxeo más técnico, con esa movilidad, con esa inteligencia que tiene, para mí uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo. Se impuso al Beterbiev, dio el golpe encima de la mesa, se desquitó de esa última derrota, y para mí pues Bivol, mejor peleador que Beterbiev, sobre todo a esta altura de su carrera, gana merecidamente y se vuelve a hacer de nuevo con el cinturón del peso ligero. Un Bivol que a mí me encanta, que fuera de la UFC es uno de los luchadores que más me gusta. Y todavía muchas peleas por delante para Bivol, y Beterbiev, pues que ya tiene 40 años si no me equivoco, pues tiene ya un futuro pues más cercano al retiro, por así decirlo. Pero contento
porque Bivol, que mereció ganar la primera pelea, pues haya ganado esta, por decisión también mayoritaria. Luego, como suele ser habitual, tenemos que hablar del evento principal de esta última semana, que como no podía ser de otra manera, fue este evento UFC en Seattle, en Washington, en Estados Unidos. Washington el estado, no confundirlo con la capital. Un evento, como comentaba al principio del programa, súper interesante, con muchísimas finalizaciones, con muchísima pelea cancelada. Un evento que tuvo unas modificaciones de última hora y en los últimos días increíbles. Un evento que, por ejemplo, iba a tener una pelea entre Edson Barbosa y Steve García, que se cayó. Íbamos a tener un Adam Fugit frente a Billy Goff, que también se cayó. Rob Font se iba a enfrentar a Dominic Cruz y al final Cruz se lesionó. Íbamos a tener el debut en UFC de Rizvan Kuniev frente a Curtis Blade y también se cayó. Por lo tanto, un evento que tenía todo apuntaba a que iba a decepcionar o que se iba a quedar ahí a medio camino, y nada más lejos de la realidad, porque en las primeras peleas tendría que contar cuántas seguidas, pero estoy viendo aquí que en todas las preliminares hubo finalización. La primera, la de Modestas Bukauskas, el lituano, frente a Rafael Cerqueira. En el primer asalto se demuestra que Cerqueira no tiene nivel para UFC, no debería volver a pelear en UFC. Bukauskas, pues que está en el mejor momento de su carrera, desde que volvió a la UFC, un nivel altísimo a nivel físico, a nivel técnico. La verdad que me alegro mucho que se haya recuperado de esa lesión que sufrió tan grave en esa pelea frente al retador o el ex retador Khalil Rountree. Y aquí pues finaliza Rafael Cerqueira, que hasta su debut en UFC era una de las mayores promesas brasileñas, con ese récord 11-0 que le ayudó, le impulsó a firmar directamente por la UFC sin pasar por el Contenders, y ahora 2 derrotas, 2 finalizaciones le alejan mucho de permanecer en la compañía. La segunda finalización, también por KO, la de Nursulton Ruziboev frente al debutante Eric Macónico en el segundo asalto por KO, un KO terrible también, muchísimo daño el que sufrió Macónico en el segundo asalto, tras perder un primer round de forma muy clara, sobre todo por falta de actividad. No sé si hubo ahí ese miedo de debut o esa adrenalina que te impide golpear en una. También hay que tener en cuenta que es un octógono, o el que se utilizó fue un octógono grande en Seattle, no era un octógono pequeño. Por lo tanto, eso para el estilo de Macónico frente a un peleador tan grande como Ruziboev fue un hándicap, pero se quedó congelado en la mayor parte del primer asalto, y luego en el segundo, cuando el entrenador le dijo que tenía que meter una marcha más, que tenía que perderle el miedo, que podía pelear de tú a tú directamente con Ruziboev, cuando lo hizo se encontró con ese KO de Nursulton, que es un auténtico gigante de la división. La siguiente finalización, del debutante Austin Vanderford, marido de la famosísima Paige VanZant, ex peleador de Bellator, que se enfrentó a Nikolai Veretenikov, que es el luchador que perdió contra Michael Morales en el Contender Series, pero que luego estuvo a punto de dar la sorpresa contra Danny Barlow, que es uno de los mayores prospectos de las 170 libras, y un Austin Vanderford que dominó a placer a Veretenikov en el suelo. Tanto es así que al final, en el segundo asalto por ground and pound, obligó al árbitro a parar la pelea. Gran debut de Vanderford, gran actuación de Austin Vanderford, que es un luchador con un wrestling de muy alto nivel, que en Bellator lo demostró. Creo que ganó incluso tendría que confirmarlo, al hermano de Leon Edwards. Creo que sí, recuerdo que sí. Exacto, ganó a Fabian Edwards, me acuerdo de ver esa pelea en directo, pero luego perdió por el cinturón, o enfrentándose por el cinturón a Gegard Mousasi en una paliza en el primer asalto, y luego perdió también frente a Aaron Jeffery. Su última victoria, como ya comenté aquí en el FA, frente a Víctor Romero por finalización en el primer asalto, y ahora debuta de esta forma tan positiva en UFC, un Austin Vanderford que tiene buen nivel, al igual que Veretenikov, pero Veretenikov se complica su futuro no por la derrota o por la pelea perdida. Se complica el futuro en UFC por el gesto que tuvo de empujar a Vanderford al final de la pelea por ese enfado. Creo que Vanderford estaba de espalda, un gesto horrible, un gesto muy cobarde del kazajo. Y vamos a ver qué tal evoluciona la carrera de Veretenikov, que es un veterano ya. Vanderford también tiene mucha experiencia en artes marciales mixtas. Vanderford, al ser norteamericano, lo tiene un poquito más fácil.
Y Beretenikov con estas 2 derrotas consecutivas, Danny Barlow y Van der Voort ahora, pues se le complica bastante el panorama futuro. Luego, una de las mejores finalizaciones ya no solo de la noche, sino también del año, de los últimos años, fue la que hizo Ricky Simón pues sobre Javid Basharat en el primer asalto, un KO brutal, seco, que durmió a Basharat, que lo dejó tendido en la lona inmóvil. Un Ricky Simón que llegaba a esta pelea como no favorito, sobre todo pues teniendo en cuenta la superioridad de Basharat en el striking y en el grappling, pero al minuto y medio, minuto de pelea, se sacó de la manga ese poder de puño, de poder de boxeo, muy poco habitual de Ricky Simón, y también pues muy poco, bueno, creo que no se ha finalizado nunca a Basharat en su carrera, pues protagonizó el KO de la noche, como comentaba, y también uno de los mejores KO de los últimos años, al igual que también Mansur Abdul Malik, que pues se repuso de un primer asalto complicado frente a Nick Lane para pues acabar finalizando en una paliza también increíble a su compatriota Klein, wrestler, sobre todo grappler, muy poco striking por parte de Klein, y pues en mantener su invicto, subir ya a un 8-0 y sumar otra finalización como peleador de artes marciales mixtas profesional. Y la penúltima finalización que tuvimos en estas preliminares, también la penúltima en esta racha de finalizaciones, fue la que consiguió también muy pronto el brasileño Melquizael Costa frente al veterano André Fili por guillotina a los 30 segundos de comenzar el combate. Una finalización increíble para Melquizael Costa, posiblemente una de sus mejores actuaciones en su carrera, una de sus mejores victorias, si no la mejor en su carrera, que también tiene muchos combates acumulados en Melquizael Costa. Vence a André Fili, que es un veterano de la división, un peleador complicadísimo, y sobre todo vence a André Fili en su terreno por una guillotina en el primer asalto, que en este caso pues tiene muchísimo mérito. La última finalización de las preliminares y también la última en esta racha increíble de finalizaciones, pues la tuvo o la realizó el moldavo Jon Kutelava, también dando la sorpresa frente a Ivo Aslan, finalizando por triángulo de brazo en el ecuador del primer asalto. Ya en la segunda parte de esta cartelera, en esta main card, en esta cartelera principal, pues se acabó la racha de finalizaciones, posiblemente en la pelea en la que más esperábamos una finalización y en la que la finalización estuvo ahí a nada de conseguirse, fue este combate del peso semipesado entre Alonso Menifield y el debutante Julius Walker, una pelea que se llevó Menifield por decisión dividida. Julius Walker tuvo un debut muy bueno, tanto es así que colaboró para que esta fuera la pelea de la noche y ambos se llevan un bono, pero estuvo muy cerrada la pelea, 50-50, muchísimo mérito por parte de Walker, pues sobre todo teniendo en cuenta que cogió la pelea en corto aviso, soportó las arremetidas de Alonso Menifield y una pelea en la que creo que pudo ganar cualquiera de los dos, en la que ambos acabaron agotados, sobre todo ya a partir del segundo asalto, pero una pelea con muchas alternativas en la que quizás me faltó más control de Walker en el suelo, pero es verdad que estaba agotado y no consiguió derribar a Alonso Menifield en los últimos minutos de pelea. Un buen combate, que en este caso pues se lleva este bono de la noche, para mí merecido, porque creo que luego hubo mejores peleas que esta, que ahora diré cuál es para mí la mejor pelea de la noche. Y hablando de bonos, pues Jan Silva, que se lleva su bono por finalización, que fue la que consiguió frente a Melsik Baghdasaryan, en una pelea que terminó a los 45 segundos, dominio absoluto de Jan Silva, que incluso se permitió el lujo de hablar con el público, se permitió el lujo de hacer aspavientos, realmente de dar espectáculo, que eso siempre gusta, y además cuando das show, cuando creas espectáculo y además finaliza y demuestras que eres superior a los rivales, pues tienes todo ganado. Muy diferente es dar espectáculo, dar show, hacer trash talking y luego que te finalicen, como es el caso de Colby Covington, o que no ganes peleas, como es el caso de Colby Covington. Por lo tanto, victoria importante también para Jan Silva, ya que Baghdasaryan es un kickboxer de muy buen nivel y aquí lo finalizas arriba. Jan Silva, pues otro más, ¿no? Como tantas veces he comentado, de este Fighting Name brasileño, del que han salido Caio Borralho, Jan Silva,
Carlos Prates, Mauricio Ruffi, que son luchadores con un striking de primer nivel y también con capacidad para pues pelear o en este caso luchar si es necesario en el suelo. La para mí mejor pelea de la noche, que no se llevó bono, al menos oficial, pues fue la de Rob Font frente a Jan Matsumoto, una pelea igualadísima en la que Matsumoto tomó en corto aviso un Rob Font veterano contra una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas brasileñas de los últimos años. Matsumoto 16-0, Rob Font 21-8, veteranía contra juventud, striking depurado contra striking potente y un combate con muchísimas alternativas en la que al final pues se decantó la experiencia de Rob Font frente a un Matsumoto que en el tercer asalto pues no pudo hacer mucho más, fruto del cardio, recibió muchísimo castigo arriba y pues al final acabó perdiendo la pelea, perdiendo el invicto por decisión dividida frente a un Rob Font que está pues en un muy buen estado de forma. Aún así, una pelea en la que los dos salen fortalecidos. Creo que Matsumoto dio un auténtico peleón, sobre todo teniendo en cuenta que había tomado la pelea en corto aviso, había derribado a Font, grappling, wrestling, aguantó hasta el final, dio pelea, decisión dividida. Incluso hay muchos que creyeron que Matsumoto venció el combate, por lo tanto, auténtico combatazo que mereció llevarse el Fight of the Night, pero pues en este caso no es así, aunque espero que Dana White y los matchmakers de la UFC o los directivos de la UFC le hayan dado un premio a estos dos luchadores porque fue un auténtico combatazo, para mí el mejor de toda la noche. Tampoco estuvo mal el Anthony Hernández contra Brendan Allen, una pelea que acabó como todos creíamos que iba a acabar. Anthony Hernández venciendo por decisión y dándole la vuelta a una pelea que se le complicaba al principio, con Brendan Allen ganando el primer asalto, pero luego esa fuerza que tiene Anthony Hernández, ese grappling que tiene Hernández, pues le acabó dando el segundo y el tercer asalto, aunque en el tercero hay un golpe de Brendan Allen, un puñetazo, que le da en la cabeza y hace muchísimo daño a Anthony Hernández. No sé si hubo rotura del orbital o similar, pero luego con control en el suelo y ground and pound, pues Anthony Hernández se aseguró también el tercer asalto y se llevó la pelea por decisión unánime. Un Brendan Allen que venía de perder frente a Imavov precisamente en el UFC de París. Brendan Allen que ocupa la posición número 11, justo por detrás de Roman Dolidze. Y Anthony Hernández, pues que ya a partir de mañana, cuando se actualicen los rankings, va a subir. No sé si va a llegar al top 10 o va a entrar dentro del top 10 o simplemente pues ocupa la posición de Brendan Allen, pero por delante pues el propio Dolidze, Paulo Costa, Jarek Cannonier, tiene a Caio Borrallo, Israel Adesanya. Por lo tanto, cuidado, porque Anthony Hernández, que está en una racha de victorias increíble, es junto a Caio Borrallo, pues lo que más aprieta desde abajo, sobre todo el top 5 hacia abajo, teniendo en cuenta que Imavov y Chimaev están top 2 y top 3 en la UFC, la categoría de las 185 libras. Y un Anthony Hernández que cada vez está mejor, que tiene cardio de sobra para aguantar 5 asaltos o 20. Es una especie de Merab de esta división. Y creo que pues el futuro es ilusionante porque tiene a Dolidze, al que puede ganar perfectamente. A Costa también lo puede ganar perfectamente. Cannonier igual, incluso Israel Adesanya. Tiene rivales, es verdad, que serían más duros, como Whittaker, Borrallo, Strickland. Pero Anthony Hernández tiene muchísimo nivel, es un tapado. Y a mí me encanta, la verdad que me encanta. Desde esa pelea contra Rodolfo Vieira me cayó la boca. Y creo que va a hacer cosas importantes en esta división. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía es joven, que va a seguir mejorando. Y que para el peso medio pues tiene unas cualidades increíbles, sobre todo a nivel de cardio, de presión y de nivel de grappling, que creo que es de los mejores de esta división, si no el mejor. Luego, en la pelea principal de la noche, pues bajamos un poquito de división hasta las 135 libras y tenemos al ex campeón Henry Cejudo, que se enfrentó a Son Yadong en un combate que fue de nuevo un coitus interruptus increíble, muy similar a lo que pasó en el UFC de París, la pelea principal que se acaba antes de tiempo por un piquete de ojos. También cierta polémica por la forma en la que se acabó, sobre todo pues teniendo en cuenta que hubo un piquete muy claro de Son Yadong sobre Cejudo. Cejudo no abandonó la pelea
en el cuarto asalto, creo que fue. No abandonó la pelea en ese asalto, que habría sido un no contest, y forzó continuar, pero veía triple. Por lo tanto, ya en el siguiente asalto, cuando comenzó la pelea, que el árbitro era Jason Herzog, hizo una cosa que tengo que estudiar si estuvo bien, pero dio comienzo al último asalto, paró rápidamente ese asalto y fue a decisión técnica, en este caso la pelea, en lugar de un no contest, y en este caso pues por más asaltos ganados pues se llevó el combate Son Yadong, aunque para mí pues deberían haberle quitado un punto a Son Yadong y creo que era en ese caso empate con el punto quitado. Decisión polémica, creo que sale muy mal parado Cejudo de esta derrota, aunque sea una derrota virtual. Creo que es inmerecida también esta derrota, creo que lo más justo hubiera sido un no contest o un empate, y Son Yadong pues que tampoco le sirve mucho esta victoria para mejorar, para tomar confianza, para subir en el ranking. Hay que tener en cuenta que Cejudo es el séptimo, o era el séptimo, Son Yadong el 11º, y no sé qué va a pasar, la verdad, no sé qué va a pasar ahora con estos dos peleadores. No sé qué va a hacer la UFC. Henry Cejudo pues, puede enfrentarse a José Aldo, sería un gran peleón. Son Yadong, pues si lo suben de división, tendría justo por delante a Figueiredo y Cory Sandhagen, porque luego tendría a Peter Yan, con el que perdió de forma clara. Por lo tanto, no sé qué va a pasar aquí. Es uno de esos resultados que te deja con muy mal sabor de boca, que te complica mucho el futuro matchmaking en esta división. Y por mí que pongan a Vinicius Oliveira a enfrentarse a Merab Dvalishvili, pero muy complicado. Es verdad que es una división que está muy viva, que tiene muy, muy buenos peleadores, y vamos a ver qué ocurre. Pero está claro que este final anticlimático, con decisiones extrañas por parte de los árbitros. Comenzamos el último asalto, pero lo paro al empezar. Ya no es no contest, sino que va a la decisión, pierde. No sé. Me parece injusto, me parece que Henry Cejudo no merecía sumar una derrota aquí. Así que, pues, estaremos pendientes a ver qué hace la UFC con estos dos. Si premia a Cejudo, si castiga a Yadong, que tampoco debería ser así, debería ser el caso. Pero vamos a estar muy atentos porque es una división que está muy viva. Vamos a ver qué hace Merab, que también ha comentado que quiere subir de categoría. Recordemos que esta es la división de Alexandre Topuria, que todavía tiene mucho camino por delante, que acaba de entrar, que solo lleva una victoria. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va evolucionando, vamos a ver qué emparejamientos nos regalan la UFC y sobre todo qué ocurre tanto con Cejudo, que está muy cerca de retirarse, como Son Yadong o Yadong Song, que en este caso pues suma una derrota más, aunque una derrota pues inmerecida, aunque todo apuntaba a que iba a ganar el combate frente a Henry Cejudo. Y tras un breve parón para tomar un café, aunque vosotros no lo habréis notado porque lo he editado para que no se note el descanso, pues toca ya analizar qué es lo que nos espera en esta semana de febrero, la última del mes, un mes un poquito más corto de lo habitual, que es un mes que se me está pasando volando en comparación con ese enero de 90 días. Y vamos a tener un evento que, como comentaba al principio del programa, regresa al Apex de Las Vegas, regresa al octógono pequeño y que va a encabezar pues Manel Capé y Asu Almabayev, dos luchadores del peso mosca de la UFC, dos luchadores que son futuros contendientes por el título. Creo que Capé está pues a nada, a ganar a una victoria, en este caso pues de ganar a Almabayev. Creo que ya se enfrentaría a Pantoja o Pantoya por el cinturón. Y un evento pues bastante descafeinado, al menos a priori, de un nivel bastante bajito. Creo que estos son los típicos eventos que sorprenden. No va a comenzar una hora muy tardía para el público europeo. Creo que las preliminares empiezan a las 10. Y analizándolo pues de abajo hacia arriba, es verdad que hay peleas o combates interesantes. Es un evento en el que no hay clarísimos favoritos, pero se me queda un poquito descafeinado. Un poquito, sobre todo a medida que va avanzando. Creo que la main card es incluso peor que las preliminares, sobre todo por nivel de peleadores que hay en prelims. Por ejemplo, pues está previsto que abra esta cartelera con Chepe Mariscal frente a Ricardo Ramos. Chepe Mariscal, un auténtico peleadorazo. Para mí debería finalizar a Ricardo Ramos. Luego tenemos al veterano Douglas Silva de Andrade, que se va a enfrentar al jiu-jitero John Castañeda. Una pelea
de un nivel muy bajo, teniendo en cuenta que John Castañeda está a nada, o a una derrota de salir de la UFC, y que Silva de Andrade está a nada de retirarse. Por lo tanto, pelea de nivel bajo, que siempre puede sorprender, por supuesto. Tenemos una muy buena pelea también del peso mosca entre Charles Johnson y Ramazan Temirov. Una pelea para mí 50-50 en la que ambos pueden ganar, por supuesto. Temirov viene de ganar a CJ Vergara y Charles Johnson pues viene también de hacer lo propio, en este caso frente a su Mudarjey. Dio la sorpresa frente a Joshua Ban, venció a Jay Hadley, venció a Zad Maxum. Por lo tanto, cuidado con Charles Johnson, que su última derrota es de finales de 2023 y fue contra Rafael Esteban por decisión unánime. Charles Johnson parece que se ha repuesto bastante ese debut complicado y ahora pues se enfrenta a un rival también muy difícil, este Temirov, que tiene poder de KO, que es joven y que apunta muy alto. Dos luchadoras que no apuntan muy alto porque también son bastante veteranas, son Andrea Lee, JJ Aldrich, pelea pues de las 125 libras femenina, pelea también de un nivel muy bajo, en la que me decanto por JJ Aldrich, pero es una pelea de un nivel bajísimo que yo la pondría para abrir la cartelera, pero ojalá pues nos sorprenda y nos regalen un combatazo estas dos luchadoras. Luego tenemos a Dani Silva, que se va a enfrentar al portugués, bueno, al brasileño Lucas Almeida. Dani Silva, el Puma, que venció a Joshua Culibao, dando una de las mayores sorpresas, o al menos para mí, en este caso del año pasado, de primavera del año pasado. Además, creo que tomó la pelea en corto aviso. Venció también a Ángel Pacheco en el Contenders y ahora pues se enfrenta a Lucas Almeida, que es verdad que tuvo un debut muy bueno en la UFC, pero pues luego con las derrotas, sobre todo frente a Sabatini y la más importante frente a André Fili, pues se vino un poquito abajo su burbuja, aunque venció luego a Timothy Cuamba por decisión y se repuso un poco, pero recuerdo que su debut frente a Michael Trizano fue increíble, a pesar de que Lucas Almeida llegó a la UFC perdiendo en el Contenders, porque hay que recordar que perdió ante Daniel Salhuber, pero aún así la UFC le dio una oportunidad ante Trizano y el brasileño la aprovechó, consiguiendo también un bono por finalización. Más allá, pues encontramos la siguiente pelea, que en principio debería ser otra femenina, Montana de la Rosa frente a la brasileña Luana Carolina. Para mí, pues Montana de la Rosa favorita, debería imponerse con su wrestling. Además viene de ganar Andrea Lee, que es mejor peleadora que Luana Carolina, pero una pelea también de poco nivel. Y ya luego en la cartelera principal pues tenemos a Mario Pinto, el invicto gigante portugués, que se va a enfrentar a Austin Lane. Debe ganar Mario Pinto también por finalización. El argentino Esteban Ribovics, que se va a enfrentar a Nasrat Haqparast. Pelea complicada para Ribovics, a pesar de que parte como favorito. Cuidado con el boxeo de Haqparast. Tenemos para mí, seguramente más allá de del main event, tenemos al mejor peleador de esta cartelera, que es Danny Barlow, que se va a enfrentar al británico Sam Patterson. Danny Barlow, pues uno de los peleadores más prometedores de la UFC, a pesar de que sufrió mucho en su última pelea, como he comentado antes, decisión dividida frente a Nikolai Beretenikov, que es el que viene de perder contra Austin Vanderford. Y ahora pues se enfrenta a un Sam Patterson que viene de finalizar en su última pelea a Kiefer Crosby por triángulo de brazo. También finalizó por mataleón a Johan Lainez en verano del año pasado. Y ahora pues vuelve y se enfrenta a un Danny Barlow, que va a ser la pelea más complicada que va a tener en toda su carrera. Espero finalización por parte de Barlow, pero no descartaría que fuera la decisión. Luego tenemos a Haider Amil, el invicto norteamericano, que se va a enfrentar a William Gomis. Pelea para mí 50-50, en la que incluso me decanto un poquito por Haider Amil, a pesar de que las cuotas digan lo contrario. Creo que Amil tiene poder de KO y puede complicar mucho a William Gomis, sobre todo en los primeros minutos. Luego, en la pelea coprincipal, que no sé por qué está como coprincipal, tenemos a Julián Márquez, iba a decirlo con acento inglés, de Julián Márquez, pero hay que tener en cuenta que es cubano, que es Julián Márquez. Se va a enfrentar a Cody Brandage, y un Julián Márquez
que es verdad que ha sufrido muchas lesiones, poca continuidad en su carrera, que prometía muchísimo. Y Cody Brandage, un peleador de un nivel bajísimo, para mí puede ser de lo peorcito de la UFC, poco cardio, poco striking, buen wrestling, pero creo que Julián Márquez es el más completo y debería pues conseguir la finalización, salvo sorpresa mayúscula, y que vaya a decisión o que Cody Brandage logre aguantar el envite inicial de Julián Márquez, que a mí me sorprendería pues muchísimo, pero aún así, como comentaba, pelea de un nivel muy bajo, que me sorprenda aunque sea un Fight Night que esté como coprincipal, porque yo incluso la primera pelea Chepe Mariscal frente a Ricardo Ramos me parece mejor, Charles Johnson frente a Temirov me parece mejor, incluso Lucas Almeida frente a Dani Silva me parece mejor pelea, también es mejor pelea Nasrat Haqparast frente a Ribovics y está por debajo, Danny Barlow contra Patterson por el nivel de Barlow podría estar por encima, y William Gomis y Aider Amil son mejores peleadores libra por libra que Cody Brandage y Julián Márquez. Por lo tanto, extraño movimiento de la UFC. No sé si puede variar un poquito la cartelera. Hay que tener en cuenta que para esta cartelera del Apex estaba prevista, pues, o estaban previstos combates entre Brandon Royval, Manel Capé, luego Almabaev contra Steve Erceg, y no se pudieron hacer estas peleas, por eso han acabado pues Capé y Almabaev peleando entre ellos. Debería salir el próximo rival de Pantoja de estos dos, pero pues como nunca se sabe, vamos a ver cómo acaba el combate, vamos a ver si hay finalización en esta pelea principal. Si la hay, pues creo que el ganador que finalice se va a enfrentar a Pantoja inmediatamente, en cuanto se pueda organizar esa pelea. Si es una decisión polémica o una pelea cerrada, poco llamativa, que puede ocurrir, pues puede ser que se retrase esta oportunidad, teniendo en cuenta pues que, por ejemplo, está por ahí Brandon Royval pululando, que tiene también un nivel altísimo, o el propio Brandon Moreno, o Steve Erceg si se gana la revancha, o Kai Kara France, que también está por ahí, pero yo creo que Manel Capé va a finalizar a Almabaev y se va a ganar pues esa pelea por el título contra Alexandre Pantoja. Analizado ya pues este evento, creo que no me dejo nada por ahí, un programa que al final pues va a estar en torno a la hora de duración, lo he intentado hacer lo más compacto posible. Me planteé incluso hacer dos programas distintos, uno en el que analizara la noticia de Ilia Topuria y la de Joel Álvarez por separado, y luego un análisis de lo ocurrido en la última semana, en los últimos eventos, y también la previa de este evento, pero creo que apurando un poquito, sintetizando un poco, pues se ha podido quedar todo bastante compacto, he podido comentar todo. Mi intención siempre ha sido hacer un programa semanal que si tiene que durar 50 minutos dura 50, si tiene que durar hora y media dura hora y media, pero siempre pues intentando sintetizar, hacerlo cómodo, hacerlo atractivo. Hay que tener en cuenta que hay pocas horas al día, que os gusta el cine, tenéis que trabajar, hacer la comida, videojuegos si os gustan, series, o más podcasts que escucharéis también, y siempre intento molestar lo menos posible, por así decirlo. De todas formas, muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado este podcast, muchísimas gracias de nuevo por haber dedicado esos minutos tan valiosos de vuestro día a este espacio. Muchísimas gracias de nuevo por manteneros ahí, porque sé quiénes, no sé vuestros nombres, no os asustéis, pero sé cuántos estáis cada semana escuchando el podcast, cuántos sois usuarios recurrentes. Si queréis estar al tanto siempre que publique un programa, si queréis ayudar o colaborar para que este programa siga creciendo, pues podéis suscribiros, podéis darle a la campanita en el caso de YouTube para recibir la alerta cuando se publique un programa, podéis dejar un me gusta, un comentario, que siempre se agradece. Ya sabéis que este podcast lo publico tanto en Spotify como iVoox y YouTube, y es un auténtico placer de nuevo pues poder hablar de artes marciales mixtas, y que haya gente que me escuche hablar de artes marciales mixtas, que es el mejor deporte del mundo. Por lo tanto, os espero la próxima semana analizando pues lo que nos ha deparado este Fight Night. Y de nuevo, ya que nunca me cansaré de decirlo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. Vivan las artes marciales mixtas.